Llegamos al capítulo 15 del Apocalipsis, ¿sí? Y es importante, como siempre decimos, ¿sí?, que cuando leemos el Apocalipsis, en primer lugar, lo hagamos poniéndonos en el lugar de aquellos hermanos que recibieron esta carta del Apocalipsis. Aquellos hermanos que estaban sufriendo persecución, sufriendo la pérdida de sus bienes, la cárcel y algunos de ellos aún la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando leemos el Apocalipsis, ¿sí?, despojémonos de todo sentido que hoy está tan de moda, ¿no?, de buscar señales, ¿sí?, de los últimos tiempos. Están las señales, ¿sí? Pero nos perdemos el sentido original que el Espíritu Santo movió a Juan, ¿sí?, para darnos este hermoso libro del Apocalipsis. Y en este capítulo 15 vamos a ver, y el desarrollo del capítulo 16, que aparecen 7 ángeles con 7 plagas. ¿Sí? Y vamos a ver de una manera llamativa, ¿sí?, que Juan, guiado por el Espíritu Santo en forma deliberada, presenta estas plagas y imágenes en estos 2 capítulos que nos llevan casi inmediatamente a un lugar. Cuando hablamos de plagas, cuando hablamos de oscuridad, cuando hablamos de que el agua se convierte en sangre, ¿a dónde nos lleva estas imágenes? A Egipto. Muy bien, ¿sí? Nos llevan a las plagas de Egipto. Recuerdan que el año pasado vimos las 10 plagas de Egipto, estuvimos viendo, ¿no?, en forma sistemática estas plagas. ¿Cuál es el mensaje por el cual el apóstol Juan demuestra esta relación entre el Éxodo, entre las plagas de Egipto y el Apocalipsis? En estos 2 capítulos vamos a ver que hay una estrecha relación entre el Apocalipsis y el Éxodo. Vamos a leer entonces estos versículos, capítulo 15, del versículo 1. Entonces vi otra señal en el cielo grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres sabio, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio del cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive
El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Vieron en la lectura de este capítulo cómo se nos vienen, ¿sí? En forma natural a nuestra mente imágenes, ¿sí?, que encontramos en el Éxodo. Y aquí Juan comienza esta parte del capítulo, ¿sí?, hablándonos de otra señal en el cielo. ¿Sí? Este capítulo nos muestra sucesos que Juan vio en el cielo. Y esta señal él la califica como grande y maravillosa. ¿Sí? La reina del 60 dice admirable. Grande y admirable, grande y maravillosa. Y en esta señal que el apóstol Juan ve, aparecen 7 ángeles que portan, ¿sí?, 7 plagas. Y dice que estas 7 plagas son las últimas 7 plagas que vendrán sobre la humanidad antes del fin. Y lo que ve Juan dice en el versículo 2, vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y esta es una imagen muy poderosa, decíamos, ¿no?, que califica Juan a esta visión como grande y maravillosa, grande y admirable. Y ve a los que han salido victoriosos de pie sobre el mar. ¿Quiénes son estos que han salido victoriosos? La iglesia. Somos nosotros. La iglesia. Pero esta visión para un judío era muy fuerte. En Israel, históricamente, desde sus inicios como nación y aún antes, Israel siempre vivió de espaldas al mar. ¿Sí? Siempre Israel miraba hacia el oriente, tierra adentro, a diferencia de los fenicios, ¿sí?, ellos miraban al mar. ¿Sí? ¿Me explico? En la conciencia, en el subconsciente de los israelitas, el mar era símbolo, o les despertaba profundo temor. El mar para ellos era algo tenebroso, algo desconocido, ¿sí?, algo que les traía realmente un profundo temor, una profunda angustia. No sé si les han pasado a ustedes cuando estamos a orilla del mar, tal vez solos, ¿sí?, en la playa con poca gente, y nos ponemos de cara al mar y no nos sobrecoge esa dimensión, esa inmensidad que es el mar. Nos sobrecoge, nos hace sentirnos pequeños, ¿sí? Bueno, en cierta manera, Israel vivía de espaldas al mar porque le traía este sobrecogimiento, esta sensación de sentirse pequeños, y el mar tenía sus peligros. ¿Recuerdan la historia, ¿no?, del profeta Jonás? ¿Sí? Dios podía haber empleado alguna otra manera para llamar la atención a Jonás, pero lo llevó, ¿sí?, a experimentar el terror más grande que podía experimentar un judío, un israelita, que era enfrentarse al mar, y no solamente enfrentarse al mar, sino enfrentarse a las profundidades del abismo. Bien, lo llamativo para Juan en esta visión que lo hace ver admirable es que el pueblo de Dios está de pie sobre un mar.
y un mar de cristal mezclado con fuego. Esta imagen para Juan era muy fuerte. Aquello que despertaba tanto temor, tanta angustia, tanta incertidumbre para los israelitas, ahora era símbolo de victoria. Y hermano, ¿cuál es tu mar? ¿Cuál es mi mar? ¿Qué es aquello que nos quita el sueño, que no queremos ni pensar en ello? Pues bien, en Cristo estaremos de pie y tendremos el poder para vencer y sobreponernos a toda situación que nos quite el sueño, que no queramos ni pensar en ello, que nos haga sentir los pequeños y indefensos. Si nos apoyamos en Cristo y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, aquello que tanto nos atemoriza, tomado de su mano, podemos salir victoriosos y estar de pie. Y habla del mar de cristal mezclado con fuego. Esta imagen también en el lenguaje bíblico, ¿sí? El fuego, ¿sí? Es símbolo, por un lado, de purificación y también por otro lado de juicio. ¿Sí? Y lo que está hablando acá Juan es de que se combinan en esta visión de Juan la victoria de la Iglesia de Cristo sobre toda amenaza, sobre todo temor, sobre toda angustia. Hay victoria en el nombre de Cristo. Y Juan lo vio allí en la visión del cielo. Pero también hay juicio. Dios es un Dios justo. En el capítulo 13, versículo 7, habíamos visto que Dios le dio autoridad a la bestia y al dragón, ¿sí? Dice que a la bestia al anticristo, ¿no? Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le concedió hacer guerra contra la iglesia, contra los santos y vencerlos. Este capítulo 13 entonces muestra, ¿sí? Esta victoria parcial de Satanás y de sus servidores sobre la iglesia. Pero el capítulo 15 nos relata la victoria definitiva de la iglesia sobre sus enemigos. A lo largo de la historia de la iglesia, la bestia, el dragón, Satanás y sus servidores han tenido victoria sobre la iglesia. La iglesia por siglos ha sufrido los ataques del diablo y sus servidores. Ataques que buscaban borrar la existencia de la iglesia del mundo. Por siglos la iglesia fue perseguida, fue prohibida, sus miembros fueron asesinados, encarcelados, sometidos a tortura, por siglos. Fueron victorias del maligno, pero victorias temporales, victorias que Dios las transformó en derrota. Hoy mismo, en este tiempo, ¿sí? En naciones que se dicen ateas, que rechazan toda manifestación de fe, hay una iglesia viva y fuerte. Satanás y este mundo de hoy quiere borrarnos, quiere taparnos la boca, y si no puede borrarnos, si no puede taparnos la boca, quiere
domesticarnos. Quiere que digamos sí, amén, a todos sus principios y ideologías. Escuchaba esta semana bien que estaba la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas se da cuenta que esta agenda, estas metas que se había propuesto, no las van a alcanzar. Y ahora es la Agenda 2045. Y uno de los estorbos grandes, en primer lugar, las Naciones Unidas acusan a los países, a las naciones, por no alcanzar estas metas. ¿Sí? Se está apuntando a globalizar el mundo. Los países, las naciones, las democracias. ¿Sí? Entonces, las Naciones Unidas están buscando, creo yo, ¿sí?, unificar todo, globalizar todo y decir vamos a tener un líder mundial, porque las naciones y la democracia ya no sirven. Es lo que yo pienso, no lo estoy sacando de la Biblia. Después lo podemos charlar o analizar cada uno, ¿sí? Pero, ¿quién es el segundo estorbo? Para que la libertad de género, para que la agenda abortista, el control de la natalidad, es la Iglesia. Somos nosotros. Cuando en nuestro país se aprobó la ley del aborto, ¿quiénes estaban en la calle protestando, cuestionando, diciendo no? ¿Quién? La Iglesia. Cuando se habla de matrimonio igualitario, ¿quién dijo no? No es el modelo de Dios. La Iglesia. ¿Sí? Entonces, como vimos, como nos cuenta Juan ahí en el capítulo 13, versículo 7, ¿sí?, Satanás viene por la Iglesia, busca desalentarnos, confundirnos, domesticarnos y decir, ¿cómo? Si Dios es amor. Sí, Dios es amor. Entonces, ¿cómo vas a cuestionar el amor de dos mujeres? Y ya hay algunas iglesias en el mundo que mordieron el anzuelo, ¿sí?, y ya están celebrando matrimonio igualitario. Bien, pero lo maravilloso es que Juan nos dice, no teman, porque yo vi la iglesia vencedora. Y aquellos hermanos que estaban recibiendo por primera vez esta carta, y como nosotros en esta mañana estaban reunidos como iglesia, y alguien decía, llegó la carta del apóstol Juan desde la isla de Pasmo, nos ha llegado la carta, a ver qué dice. Estamos sufriendo, Señor, estamos clamando como clamaba Israel bajo la esclavitud en Egipto, clamaba a Dios, y le llegó esta carta. Señor, te amamos y amamos a tu Hijo Jesucristo, pero nuestros hijos están siendo arrestados por confesar a Jesucristo y están siendo expuestos a tortura y aún a la posibilidad de la muerte. Señor, necesitamos de ti, necesitamos, Señor, de que tú extiendas tus brazos y nos ayudes. Y recibieron la carta del apóstol Pablo, del apóstol Juan. Y recibieron el Apocalipsis, y en una mañana como esta abrieron el rollo y lo leyeron, y esa palabra del Señor les trajo ánimo y fortaleza, porque Juan vio una iglesia victoriosa,
pero no una iglesia victoriosa en forma temporal, no una victoria en medio de derrota, no, vio a la iglesia triunfante, victoriosa en forma eterna, con una victoria determinante, con una victoria total. El enemigo y todos los que lo sirvieron han sido vencidos. Dice ahí el versículo 2: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. ¿Cuáles son nuestras luchas en este mundo? Son temporales. ¿Cuáles son nuestras derrotas? Son temporales. Si miramos a Cristo, veremos que nuestra victoria es segura. No es una especulación, no es en base a porcentajes. Tenemos tantos porcentajes de salir victoriosos. Pero entonces significa que hay un porcentaje de que podemos salir derrotados. No, la Biblia nos habla de una victoria total, de una victoria definitiva, de una victoria 100%. Y esa victoria 100% la empezamos a experimentar aquí en la tierra. Y puedo decir, pero Marcelo, ayer fui derrotado por la tentación. Sí, pero hoy estás, hoy estoy aquí, alabando al Señor. Porque esta victoria total y definitiva está en la sangre de Jesucristo, que me limpia de todo pecado. Gloria a Dios, porque tenemos la victoria. Abramos los ojos, hermanos, no creamos el mensaje de Satanás que nos quiere ver derrotados. Somos victoriosos en la sangre de Cristo. Dice Satanás, ¿cómo te vencí? Sentiste derrotado. ¿Cómo fallaste a tu Señor? Con una simple tentación caíste, le diste la espalda a tu Señor. Quédate ahí derrotado. No mereces ni la mirada ni la gracia de tu Dios. Y ahí viene el Espíritu Santo trayendo victoria a nuestro corazón y nos dice: no está perdida tu batalla, porque Dios en la sangre, en la cruz de Jesucristo, en la cruz del Calvario, a través de la sangre de Jesucristo, nos da el perdón. Solamente tenés que arrepentirte. Y el arrepentimiento y el perdón de Dios es la manifestación de la victoria de la cruz en mi vida. Soy victorioso en Cristo Jesús. A pesar de mí, a pesar de mi infidelidad, a pesar de mis derrotas, a pesar de mis caídas, soy victorioso. La victoria está en mí, porque está en mi corazón el Espíritu Santo que me lleva al arrepentimiento. Y ahí está el canto de los vencedores. Dice el versículo 3: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ven acá, Juan combina, ¿sí? Une el cántico de Moisés, luego de que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto, luego que habían cruzado el Mar Rojo, que lo habían cruzado en seco. Moisés escribió este cántico de victoria. Pero aquí Juan nos habla del cántico del Cordero. Hermanos, ese día que estemos con el Señor, podemos mirar atrás en nuestra vida. Y el resumen será: por la gracia de Dios salí victorioso. Por la gracia de Dios estoy en pie. Y todo este cántico que está en el versículo 3
al 4 son porciones bíblicas, porciones del Antiguo Testamento. ¿Sí? Está compuesto por citas del Antiguo Testamento. No las vamos a mirar ahora por tiempo, ¿sí? Pero después ustedes, si quieren, pueden buscarlas. Y es un coro. Y es un coro, gracias, ¿sí? Se ha hecho un coro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aparecen entonces en este capítulo 15 y que en el capítulo 16 se desarrollan estas imágenes que nos remiten al Éxodo? ¿Por qué acá Moisés habla de que cuando estemos en victoria delante del trono de Dios entonaremos este cántico de Moisés y el cántico del Cordero? ¿Por qué se combinan aquí el Éxodo y el Apocalipsis? Por una razón muy sencilla. Pronto, muy pronto, nuestro Éxodo se acerca. Es el mensaje del Apocalipsis para esa iglesia sufriente, esas 7 iglesias que estaban sedientas del favor de Dios, que estaban experimentando el sufrimiento y la persecución, necesitaban saber que su éxodo estaba cerca, que su liberación estaba a las puertas. En el tiempo del éxodo, el pueblo de Dios era esclavo, pero Dios quiso liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. En el monte del Sinaí, que humeaba, ¿sí? Dios los adoptó como su pueblo cuando les dio la tabla de la ley. Ahora, hermanos, el Cordero de Dios vino a este mundo para librarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la ciudad de Dios. El libro de Hebreos se encarga de demostrarnos que todo el Antiguo Testamento apunta a una persona y a una obra. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y a su obra de liberación, a su obra redentora. Lo que sucedió allí en el Éxodo, ¿sí? Como dice Hebreos, es simplemente una sombra de lo que ha de venir. Cristo está a las puertas y este mundo se pone cada vez más difícil. Tal vez es cada día más pesado y más difícil levantarte a la mañana. Cada vez son más desafiantes las pruebas. Cada vez es más grande la oposición. Y cada día clamamos al Señor: Señor, no puedo más. Como el pueblo de Egipto: Señor, no puedo más. Y algunos podemos decir tal vez: Señor, llévame. Como decía el apóstol Pablo, para mí sería estar con Cristo en ganancia. Pero estar en este mundo es necesario, por mi familia, por mis hijos, ¿sí? Lo que sea, para seguir sirviéndote, Señor. ¿Cuál es tu clamor delante de Dios? ¿Cuál es la angustia de tu corazón? El éxodo, tu éxodo, mi éxodo está cerca. Nuestra liberación está cerca y nuestra victoria es segura. Como decía hoy, hermanos, no oigamos a Satanás, que nos quiere ver derrotados y sentirnos derrotados, sentirnos que hemos fracasado, que no servimos. No, hermanos, levantad tu mirada a Cristo. Él es nuestra victoria.
y que tengamos esta certeza en nuestro corazón. Así como Israel fue liberado, así seremos también nosotros, liberados de este mundo de tinieblas, de impunidad, de esclavitud. Pero a diferencia de Israel fue sí a la tierra prometida, pero siguió luchando. Para nosotros significará el final de nuestras luchas y el poder gozar de la victoria definitiva que Cristo nos logró en la cruz. Son tiempos difíciles. Los desafíos son cada vez mayores. Las angustias que llegan a nuestro corazón son cada vez más profundas. Y lo serán, porque el Señor lo dijo. El mal va a ir en aumento. No esperemos un mundo cómodo en los próximos años. Pero sí esperemos a nuestro libertador viniendo del cielo. Él está cerca. Él está cerca. No nos desalentemos. Y llevemos nuestras derrotas a su presencia. Y por medio del arrepentimiento, transformémoslas en victoria. En victoria. Señor amado, humildemente, Señor, le damos gracias. Oh, bendito Padre Celestial, cuán bueno eres, Señor, cuán grande es tu misericordia y tu gracia por nuestras vidas. Cuán maravillosa tu palabra, Señor, que nos hace recordar, Señor, que en Cristo somos más que triunfadores, que en Cristo somos más que victoriosos, que en Cristo está nuestra victoria. Señor, ayudarnos, Señor, a poner nuestra mirada en Cristo, a elevar nuestra mirada, a descubrir que en medio de nuestra barca que se hunde, estás tú, Señor, y que tú nos llevarás a buen puerto. Señor, aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos. Tú ves y sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos. Señor, trae victoria. Señor, destierra, Señor, de sus corazones el mensaje de Satanás de que todo está perdido. Señor, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Fortalécenos, anímanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y como en aquella iglesia primitiva, Señor, que recibieron la carta del Apocalipsis, llénanos, Señor, de tu gozo, de saber, Señor, que tú piensas en nosotros, de saber, Señor, que tú estás atento a nuestras necesidades, de que tú eres quien nos sostienes, de que tú eres quien nos llevarás a la victoria final. Oh, bendito Padre Celestial, 1000 veces caerá el justo y 1000 veces será levantado. Bendícenos, Señor, en esta semana. Señor, que podamos ir de victoria en victoria, que podamos ir, Señor, sobreponiéndonos, Señor, a nuestras derrotas, buscando tu rostro, buscando tu perdón. Señor, dando corazones sensibles, corazones que se quebrantan y se arrepienten delante de tu presencia, para que Satanás sea derrotado y para que nuestra victoria esté segura en Cristo. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén.